Unidad 3, 3.5. Metabolismo de las proteínas. Aminoácidos. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en el otro extremo. Estos se combinan para formar proteínas. Entre las funciones de los aminoácidos están descomponer los alimentos, reparar tejido corporal y el cuerpo también puede usar los aminoácidos como una fuente de energía. Los aminoácidos se dividen en tres grupos, los cuales son aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. Los aminoácidos esenciales no los pueden producir el cuerpo, en consecuencia deben provenir de los alimentos. Los no esenciales significa que nuestro cuerpo puede producir el aminoácido aun y cuando no lo obtengamos de los alimentos que consumimos. Los aminoácidos condicionales por lo regular no son esenciales, excepto en un momento de enfermedad y estrés. Las proteínas son grandes moléculas compuestas por aminoácidos unidas uno tras otro por enlace peptídico, se encuentran en los alimentos de origen animal, constituyen los principales componentes estructurales de la célula y el tejido del cuerpo. Es necesario consumir proteínas en la dieta para ayudar al cuerpo a reparar células y producir células nuevas. Existen diferentes tipos de proteínas las cuales cumplen funciones específicas a nivel celular. Funciones de catálisis. Dentro de los ejemplos de proteínas con función de catálisis podemos mencionar a la pepsina, la cual se encuentra en el sistema digestivo y es la encargada de degradar los alimentos. Función reguladora. Ayuda a que exista un equilibrio entre la función que realiza el cuerpo. Por ejemplo, la insulina se encarga de regular la glucosa de la sangre. Funciones receptoras. Se encarga de recibir las señales para que la célula cumpla su función. Función de transporte. Son las encargadas de transportar la sustancia dentro de nuestro organismo. Función de defensa. Como su nombre lo indica, son las encargadas de defender nuestro organismo. Función estructural. Dan resistencia y elasticidad por la formación de tejido como por ejemplo la tubulina. Estructura de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Lo que hace distinto una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos de que está hecha. Tipo de estructura de las proteínas. Estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace covalente, el enlace peptídico. Estructura secundaria. La estructura secundaria de las proteínas es la disposición especial local del esqueleto proteico, gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico, es decir, un tipo de enlace covalente sin hacer referencia a la cadena lateral. Estructura terciaria. Es el modo en que la cadena polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, cómo se enrolla en una determinada proteína, y ya sea globular o fibrosa. Estructura cuaternaria. Es la estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que se asocian o conforman un ente, un multimero que posee propiedades distintas en la de sus monómeros componentes. El hombre y las demás especies animales no pueden fijar nitrógeno atmosférico ni similar, nitrógeno inorgánico, por mecanismos de reducción. Por tanto, su fuente prioritaria de nitrógeno orgánico son los compuestos nitrogenados de la dieta, fundamentalmente proteínas. La diferencia entre la ingesta de nitrógeno orgánico y la eliminación de sustancias nitrogenadas al exterior representa el balance de nitrógeno y determina su homeostasis. La existencia de 20 aminoácidos diferentes en las proteínas implica la existencia de 20 rutas de biosíntesis y 20 rutas de degradación. Las proteínas presentes en los alimentos son digeridas por las enzimas proteolíticas en el tracto gastrointestinal, figura 6.3. Actúa en primer lugar la pepsina, presente en el estómago, y después las enzimas procedentes del páncreas y liberadas en el duodeno. Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas A y B, elastasa, así como las aminopeptidasas y dipeptidasas de las propias microvellosidades intestinales. El resultado del proceso de proteólisis gastrointestinal es una mezcla de aminoácidos libres en su mayoría, aunque también hay dipéptidos y algunos otros péptidos de pequeño tamaño que pueden ser absorbidos por las microvellosidades de los enterocitos y pasar a través de la membrana vasolateral al espacio intersticial
y de ahí a la circulación entérica y a la vena, porta para su transporte al hígado. La absorción de aminoácidos en el intestino delgado se basa en general en mecanismos de transporte activo secundario en contra de gradientes de concentración, figura 6.4. En muchos casos se trata de cotransporte del aminoácido con sodio mediante la misma molécula transportadora, de manera que la entrada de sodio a favor de gradientes arrastra al aminoácido. Posteriormente, el aminoácido sale del enterocito por un proceso pasivo mediado por un transportador, mientras que en el sodio debe hacerlo contragradiente con intervención del sodio y potasio. AT pasa con gasto energético por hidrólisis de ATP. Las transaminaciones son reacciones donde se traspasa el grupo amino desde un alfa-aminoácido a un alfa-cetoácido, convirtiéndose el primero en alfa-cetoácido y el segundo en un alfa-aminoácido. Las enzimas que catalizan estas reacciones son las transaminasas y necesitan el piridoxalfosfato como coenzima. Cuando predomina la degradación, la mayoría de los aminoácidos cederán su grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato, pasando ellos al alfa-cetoácido correspondiente. Hay dos transaminasas, glutamato oxalacetato y glutamato piruvato, cuyos niveles en suero tienen un importante significado en el diagnóstico clínico. Estas enzimas, abundantes en el corazón e hígado, son liberadas cuando los tejidos sufren una lesión. Por lo tanto, sus niveles altos en suero pueden ser indicativos de infarto de miocardio, hepatitis infecciosa u otros daños orgánicos. El aminoácido pierde el grupo amino y pasa a alfa-cetoácido. Esta reacción reversible puede convertir el glutamato en alfa-cetoglutarato para su degradación, pero también puede sintetizar glutamato. Luego es una reacción que actuará en sentido degradativo o en sentido biosintético según las necesidades celulares. Los aminoácidos se descarboxilan y forman aminas biógenas: histamina, etanolamina, serotonina, feniletilamina, etc. Ellas o sus derivados tienen muy importantes funciones biológicas: hormonas, neurotransmisores, inmunomoduladores, etc. Desde la tirosina, por descarboxilación y otras reacciones, se produce la familia de las cetocolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina. El triptófano se descarboxila a triptamina y ésta se convierte en serotonina. Concentración de aminoácidos en el cuerpo. Los aminoácidos libres se distribuyen en los distintos compartimentos del organismo, de modo diferenciado y característico. En general, la concentración tisular es de 5 a 10 veces superior a la plasmática. Además, durante un ayuno prolongado puede llegar a alcanzarse concentraciones muy altas de aminoácidos en los tejidos por la aceleración del catabolismo de las proteínas endógenas. Por orina se eliminan aminoácidos tanto libre como conjugados en otras moléculas, aunque no se supone más del 1 a 2% del nitrógeno total excresado. Por esta vía, su valoración clínica resulta de interés no solo en enfermedades metabólicas congénitas, sino también en infecciones agudas como diabetes, hepatopatías, etc. La velocidad de entrada de los aminoácidos en el torrente sanguíneo y su correspondiente distribución a los diversos tejidos está controlada por el hígado. Por ejemplo, tras la ingesta de una dieta rica en proteínas, llega al hígado una verdadera avalancha de aminoácidos, lo que induce una rápida síntesis de enzimas del catabolismo de estas moléculas en los hepatocitos. Diversas posibilidades de utilización de los aminoácidos. La pérdida del grupo alfa NH2 por transaminación es común a todos los aminoácidos como primera reacción de su catabolismo. El grupo amino se pierde en una reacción posterior por desaminación oxidativa, originándose el NH4+, que es tóxico, especialmente para las células del sistema nervioso central, y debe eliminarse a través del ciclo de la urea. Ciclo de la urea. La urea supone cerca del 80% del total de compuestos nitrogenados eliminados por la orina humana. Los alfa-cetoácidos derivados de la transminación de aminoácidos no son más que esqueletos carbonados convertibles por diversas reacciones a derivados que pueden, mediante las anteriores transformaciones
dar lugar a intermediarios del ciclo de los ácidos dicarboxílicos, o incluso alguno de estos intermediados directamente. Naturalmente todos los aminoácidos excepto la leucina y la lisina, que son cetónicos, pueden degradarse en acetil-CoA. Son potencialmente precursores de la glucosa a través de la ruta de glucogénesis, aunque muchos de ellos apenas si lo hacen, siendo alamina y serina los más eficaces a este nivel.